comenzamos el programa asomándonos a la vida de Sasha Borrego, una mujer cubana que vive hace tiempo en Inglaterra y que cuando Rusia invadió Ucrania decidió ir a Ucrania a luchar de la forma que pudiera contra los rusos. Pensando en lo que dice sufrió en otra época, en la época de la Unión Soviética, con todo lo que representó ese fantasma siniestro para la vida de los cubanos. Ayudó como paramédica, se entrenó como combatiente, ayudó a salvar la vida de algunas personas, incluyendo un soldado americano que recibió heridas muy graves. Cuando hablo de un soldado americano hablo de voluntarios. Recuerden que oficialmente allí apenas hay un puñado de asesores cerca de la frontera con Polonia. En todo caso, aquí este nuevo capítulo de lo que son las aventuras y desventuras de Sasha Borrego. En los últimos tiempos que yo viví en Ucrania, y yo nunca voy a hablar en contra del pueblo ucraniano, pero sí debo decir que estaban enrareciéndose mucho el ambiente con los combatientes internacionales y los estaban mandando a sitios en primera línea. Los rusos, en el último momento que yo estuve en noviembre, estaban que atacaban sin ningún tipo de miramiento y acababan con todo, tierra quemada, tierra absolutamente quemada. Y si encima de eso los superiores no saben qué hacer y no respetan un poco no sé cómo explicar que no le pueda afectar. Es decir, hay tres líneas. Hay una línea que es la línea médica, hay una línea intermedia donde están los black posts estos y luego están la artillería. Había veces que le informaban hasta a los rusos que estaba la posta médica a 1 kilómetro. Es una cosa muy surrealista porque son cosas que no te dicen en la guerra, pero que luego tú ves en el momento. Mi coche quedó, aparte de que ya con los cubanos había quedado bastante dañado, pues yo soy muy metida y al final termino yo en problemas, pero bueno, a mí me gustan los problemas, eso no hay ningún problema. Pero obviamente todo ese bagaje y aparte de eso, una cosa muy importante, cuando tú vas como yo fui, que no acepté en ningún momento entrar directamente en éxito, yo acabé con todos mis ahorros en Ucrania. Y Ucrania no es un país que está, hay que pagar la gasolina, hay que tal. Todas esas cosas no las están mirando en Europa. Y Europa no sabe. Y esto es una de las cosas que yo quería comentarte muy, muy seriamente. Yo lo vi. Europa no sabe el peligro nuclear que en estos momentos tiene en Zaporilla. Europa no sabe que esa central nuclear, que es la tercera central nuclear más grande del mundo, está desconectada. Yo estuve en Poltava y estuve allí en Zaporilla muy cerca y se ve perfectamente cómo está, porque además resulta ser que era una de las cosas que yo me quedé. Los rusos controlan la parte de adentro de Zaporilla, pero los que están llevando el mantenimiento de la central son ciudadanos rusos, ucranianos de Kharkiv, de ahí de esa zona, que hablan ruso y tal. Tú imagínate la situación con esa gente, con el estrés que tienen allá adentro, que no salen hace meses y que esa central nuclear que tiene, yo vi los tanques están preparados para 50 años, me dijeron, para guardar lo que es un material sólido. Sí. Eso estaba destruido. Qué horror. Eso estaba destruido. Y yo no veo que aquí la Organización Atómica Internacional está tomando ninguna medida. Nosotros no teníamos allí yodo ni nada de esto. Yo que alguna vez, algún recurso que he tenido siempre. Y eso es una cosa que a los europeos me gustaría que lo tuvieran muy claro y sobre todo a los americanos que cortan el bacalao, por así decirlo de alguna manera, que si Zaporilla explota, no va a ser Chernobyl, va a ser 3 veces Chernobyl. Horror de horrores. Sasha, déjame asomarme a algo que mucha gente ha preguntado a lo largo de este tiempo, por cosas. Ahora mencionabas tú, por ejemplo, que se te fueron todos los ahorros. Mucha gente me decía,
pero esa mujer tiene que haber tenido un problema familiar enorme de meterse ahí en la guerra en Ucrania y su familia espantada de que ella estuviera en cualquier momento en un hospital o, por supuesto, gracias a Dios, me da miedo mencionarlo, en un cementerio. ¿Te afectó mucho la vida familiar la decisión que tomaste de estar todo ese tiempo en Ucrania? Vuelvo a decirte, no le voy a dar a mis enemigos de Estados Unidos y mis enemigos del gobierno cubano la satisfacción de verme mal. No, no les voy a permitir eso. Pero sí, por supuesto que te afecta, por supuesto que familiarmente, eh, ¿qué te puedo decir? Que no es... Tú imagínate una madre, tú imagínate un esposo, es decir, tú imagínate una serie de personas que son cercanas a ti y que tú le dices un buen día, me voy. Pero las personas, las mujeres 360, las mujeres arrojadas del siglo XX y XXI, también en algún momento podemos decir, oye, pues yo quiero ir allí a ayudar, yo podía ayudar, yo he ayudado lo mejor que he podido, mejor o peor, lo habré hecho, pero lo he intentado y eso es parte de la solidaridad que yo quería también demostrarle al pueblo cubano, que hay cubanos que no están a favor del régimen y que van también allí a luchar contra los rusos, que son los enemigos, no el pueblo ruso, pero sí los rusos, que están matando y que cada día aquí yo veo que todo el mundo se da el paseillo por Bucha, por Irpin, pero esas no son las únicas tumbas que hay allí. En Kharkiv hay más de 500, 600 cadáveres tirados allí y yo no veo que nadie va a esa zona. Claro, es una zona muy militarizada y que además de eso, obviamente por los combates no, pero allí hay muchos más problemas y no hay electricidad, la electricidad se corta, ahora más o menos se va controlando. Ayer los misiles cayeron en Kiev, es decir, y obviamente tú sabes que, como decía Winston Churchill, la verdad hay que encerrarla junto con la misma mentira en tiempos de guerra. Y entonces a veces para hacer el branding, para vender, esto no se está realmente llevando la información o llevando los recursos donde realmente se necesitan, donde realmente, porque yo oigo, no, pero es que Estados Unidos le ha dado 180.000 millones. ¿Dónde están? Había gente en Kharkiv, en Poltava, en esas zonas de ahí, que no tenían qué comer, que no tenían cómo calentarse y hacía frío, Claro, y hacía frío. mucho frío. Una imagen, Sasha, una imagen de las tantas que se han metido en tu mente, en tu corazón, que represente, o más de una si quieres, pero una de esas cosas que nos permita a través de tus ojos ver algo que te haya quedado marcado a fuego en el alma. Sí, una cosa al final que me provoca y me sigue provocando muchas repulsiones, la cantidad de mujeres que se han tenido que ver obligadas a convertirse en sexoservidoras por la situación que hay en Ucrania. Es decir, en los cuarteles era una cosa que yo, eh, ¿qué te puedo decir? Me chocaba completamente y luego, y entrando en esa misma materia, muchos de los voluntarios, lamentablemente, los que iban a buscar una novia más que combatir. Y eso a mí me afectaba muchísimo. Me afectaba porque mujeres que a lo mejor no tenían otra opción en la vida, porque tienen que vivir en los albergues estos que hay en la VIP y en tal, han tenido que prostituirse, servir el sexo para poder sobrevivir. Y eso es algo que te quedas porque son madres de niños y que lamentablemente ese tipo de cosas se está pasando esos lados porque claro, como la guerra, tal, pero la guerra tiene más. Y los ucranianos están volviendo porque en Europa, en Estados Unidos y tal, sí, al principio muy bien, bienvenidos, pero luego a los 2 días, a los 3 meses, hay que pagar la renta y ya no hay ayudas y tienen que volver. Claro. Tasha, bueno, primero un millón de gracias, pero qué alegría para todo el equipo, ¿eh? Aquí tú sabes que cariñosamente
te bautizamos Ramba, y entonces de tanto en tanto uno iba por ahí, entonces decía, ¿y no has sabido nada de Ramba? No, llamamos y no hemos tenido contacto, no, ay, que no le haya pasado A nada. ver, yo tengo una situación aquí complicada, complicadísima. Yo he aceptado porque obviamente yo respeto mucho tu trabajo y tal, y no te has olvidado de Ucrania, que al final es lo importante. Pero la situación es complicada para la gente que va ayudando y tal. Es decir, todo lo que lleva, yo no me arrepiento y volvería. Y lo van a necesitar realmente, porque ahora sí hay médicos, ahora está un poquito más controladas las cosas, pero esto es a lo mejor ahora de momento. O sea, los rusos no se van a detener, ni pueden detenerse, ni lo van a hacer. Y al final yo lo que estoy viendo es eso. O sea, tú ves que va quedando ya, lo que va quedando son o contratistas de, de Estados Unidos o de tal, que van pagados por un gobierno, y esto tú no lo ves, ¿no? Tú ves siempre, bueno, tú vienes a ayudar, tú vienes a entrenar, pero alguien está pagando detrás. Y lo segundo son estas personas que ya te digo, que han ido allí porque quieren morir, como es el caso de este muchacho que tú entrevistaste. Es decir, ha terminado muy mal, mm, entre otras cosas, porque, es decir, en fin, no te lo... me gustaría poder, pero afectaría mucho al gobierno ucraniano, y yo obviamente no le voy a dar esa satisfacción al gobierno ruso. Pero hay muchas cosas que, bueno, ya en los últimos tiempos fueron muy complicadas. Y otra cosa que en algún momento deberías, si tú tienes la oportunidad, es sobre el tráfico de armas. O sea, nosotros vamos a tener en Europa, y lo preveo con total seguridad también, sin ser alarmista, otro como Francia, lo que ocurrió de Bataclan, eso de que los terroristas mataron, eso va a ocurrir porque el tráfico de armas en esas fronteras porosas está terrible. Ahí tú puedes pasar, el control que hay es muy, muy ínfimo, ínfimo, porque tú te vas por Moldavia, porque tú te vas, y sé de lo que hablo porque he reportado esto. Es complicadísimo. Gran abrazo, gracias, y ahora, en la medida que tú puedas, no te nos escapas. Y después de un año de guerra, colegas encontraron a una mujer cuya foto en los primeros días de la invasión se transformó en un símbolo de dolor, de resistencia. Aquí está su historia. Ella es Olena Kurilo. Tiene 53 años y fue herida el primer día de la invasión rusa en Ucrania. Su fotografía con la cara ensangrentada dio la vuelta al mundo, convirtiéndose en el rostro de la guerra en Ucrania. Это буквально доля секунды, но вот этот полет стекла, я настолько четко в памяти, у меня вот этот фотостоп, я помню каждый этот осколочек. Я вот сейчас вспоминаю, прокручиваю, и вспоминается вот, как вроде бы время замедлилось. Un primer misil golpeó en una base militar a 500 metros de su casa. El segundo demolió su apartamento cerca de la ciudad de Kharkiv. Todavía lo recuerda con mucha angustia. Было такое впечатление, что это какой-то сон или что-то страшное. Потом, когда меня привалило стекло, 10 секунд полная тишина. А потом я услышала крики людей. Это были крики людей, которые были поранены. Logró salir y fue atendida por los médicos. Le quitaron un gran fragmento de vidrio de la cabeza, pero en las escaleras vio una escena que nunca olvidará. И первое, что я видела, когда вышла из подъезда, что мой сосед из соседнего подъезда, мальчик-подросток, лежит мертвый. Так получилось, что он вышел немножко раньше, они хотели с родителями уезжать на машине. Он вышел раньше из подъезда и как раз попал в эпицентр взрыва. И возле него сидел его отец и плакал. Это я запомню на всю жизнь. Pocos minutos después, 3 fotoperiodistas le hicieron una foto. A ella no le importó, y al día siguiente era portada de importantes diarios internacionales, convirtiéndose en un símbolo de los primeros días de la invasión. Но так уже вышло, что именно мое фото
стала первым, грубо говоря, символом этой войны в Украине. Это, конечно, очень такой tijolый груз, скажу я вам. Olena llegó a Polonia unas semanas después para recibir tratamiento médico. Allí fue intervenida quirúrgicamente. Mientras estaba en el hospital, su pareja la dejó. No quería asumir la responsabilidad. Я работаю с психологом по посттравматическому синдрому. С мая месяца работает. И я скажу, что даже во сне, когда раньше был ужас, когда вот это снится, то сейчас во сне, да, бомбежки есть, но даже во сне начинаешь себя как-то контролировать.